Ya, supone que ya está activa la grabación. Para los que no pueden estar aquí presentes. Listo. Bueno, habíamos avanzado en análisis de riesgo. Prácticamente habíamos visto toda la parte introductoria, todo esto. Vimos las etapas: identificación del peligro, evaluación del riesgo, gestión del riesgo, información sobre el riesgo, sus características, cuándo se hacían las tres preguntas: ¿qué puede salir mal? ¿Qué tan probable es que esto ocurra o que suceda? Y si sucede, ¿cuál es la magnitud de las consecuencias? Y hablamos de la identificación de peligros. Creo que, si mal no recuerdo, nos quedamos aquí, en esta parte, en identificación de peligros y determinar la validez eh, de la aplicación de las medidas sanitarias y fitosanitarias. Habíamos platicado que las medidas sanitarias y fitosanitarias son medidas de exclusión, es decir, a partir de todos los acuerdos, es curioso, pero el libre comercio no es un comercio libre. A veces tendemos a pensar de que ya se abrió un mercado entre dos países y pues entonces ya pueden venderse lo que quieran. No, en realidad lo que pasa cuando se abre un mercado es que pues se abre la posibilidad de que se intercambien productos y mercancías entre dos países, pero hay reglas, establecen límites de qué es lo que va a entrar en este tratado y qué es lo que no. Es decir, no es un libre comercio en el sentido como de entenderlo de que, bueno, pues ya puedo comerciar con cualquier país o con les comentaba yo el caso de Uruguay, ya puedo comprar y vender todo, ¿no? Hay una serie de restricciones, que así podríamos decir, es un libre comercio y asterisco abajo aplican restricciones. Esas restricciones se basan en la percepción del riesgo de cada país. Por ejemplo, Japón, mercados de libre comercio con México, pero ellos tienen una percepción del riesgo muy grande acerca de México, es decir, piensan que México representa un riesgo sanitario muy importante. Y tienen razón, es para pensar esto, pero la verdad es que los productos que se comercializan hacia Japón, pues cumplen con todos los estándares internacionales. Todos los productos que México comercializa hacia el extranjero cumplen con una serie de estándares que, que se establecen como requisitos entre los países. Para esto habíamos dicho, me voy a regresar un poquito al principio de esta presentación, porque ahí hablamos de tres agencias internacionales, estas, no es el principio de hechos de aquí, que es Códex Alimentarios, todo lo que tenga que ver con comercio de alimentos está ahí, las regulaciones relacionadas con alimentos, cómo se tienen que comercializar, cuáles son los niveles de riesgo, cómo se hacen los muestreos, todo eso está en Códex Alimentarios, que lo vemos aquí abajo, poner el marcador de láser, aquí está. Todo lo relacionado con salud animal, o sea, comercio de animales vivos y sus productos, podríamos decir, bueno, Codex, no, Codex habla de productos ya elaborados, pero los productos, digamos, de origen animal en general, que no son alimentos o aún muchos alimentos, están regulados por la Organización Mundial de Comercio, perdón, la Organización Mundial de Sanidad Animal, la OMSA, antes OIE, y lo relacionado con la comercialización de plantas, de vegetales, de cualquier cuestión de origen vegetal, pues está regulado por la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria. Esta Convención Internacional de Protección Fitosanitaria, junto con la OMSA y junto con Codex, no regulan a los países, es decir, sus regulaciones, sus normas, digamos, sus leyes y demás, no aplican en México, no aplican en Estados Unidos, no aplican en ningún país, aplican para el comercio. ¿Qué quiere decir?
pues cada país es libre y soberano de tener sus propias reglas, normas sanitarias y demás, como quiera, ¿sí? Pero para comercializar entre los países deben cumplir con, ahora sí, con las normas de referencia que establecen Codex, OMSA y la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria. Es decir, adentro de tu casa haces lo que quieras, pero si vas a comprar y vender, tienes que cumplir reglas. Siempre y cuando los países hayan firmado dentro de la Organización Mundial de Comercio y pertenezcan a estas organizaciones, a estos organismos, a estos tres organismos. Así se regula el comercio internacional. No es un comercio libre. Ellos establecen qué productos y pueden exigir, ahora sí, ya nos vamos acá, pueden exigir la aplicación de medidas sanitarias y fitosanitarias extraordinarias, es decir, adicionales. Pueden decir, bueno, yo me apego a lo que dice Codex, pero además tú debes de cumplir con lo que mi regulación interna dice. Entonces, vamos a ver, hay un árbol de decisiones en este sentido. Entonces, pues cada país debe de declarar qué es lo que tiene en materia de enfermedades y problemas sanitarios. Siempre que surge algún problema sanitario, le avisamos a la OMSA, por ejemplo, ahora que surgió el gusano gobernador, ya tiene un año, se avisó a la OMSA, que le dijo, hey, tenemos esto, y puede afectar el comercio. Y efectivamente Estados Unidos dijo, ah, México tiene esto, ya no le compro. Punto. ¿Sí? Eh, Así funciona esto, ¿no? Y los países establecen prioridades, es decir, a lo mejor el gusano barrenador es irrelevante y lo es en algunos países del Caribe, en Cuba, Haití, República Dominicana, no les importa si hay o no hay gusano barrenador, ellos no les importa porque es endémico. Entonces para ellos, sí, sí es gusano, no pasa nada, y ya. A nosotros, estrictamente hablando, no nos importaría tanto. Nos interesa porque le interesa a Estados Unidos, que México vende a Estados Unidos y Estados Unidos dice, no, no quiero tu carne agusanada. Sí, en realidad la carne no llega agusanada. Si el gusano llega a matar a los animales, no se comercializa para abasto, punto. ¿Sí? Entonces, pero bueno, son barreras que se conocen como barreras no arancelarias, es decir, el comercio ya está, entre comillas, libre de aranceles. Antes había aranceles, es decir, tú querías traer un vehículo, por ejemplo, de Timbuktu, pues en teoría podías, pero te salía tan caro que mejor lo comprabas con los países, con otros países con los que sí teníamos convenios comerciales, y de todas maneras salía caro, pero no tanto. Entonces, esto es comercio. El análisis de riesgo está enfocado con un pretexto sanitario, fitosanitario, está enfocado al comercio, son reglas comerciales que nos imponen y que nosotros imponemos. Restringimos para que no nos inunden de productos basura. Esto se hacía hasta hace 4 años, que el gobierno federal tuvo la idea de que, pues no, por culpa de organismos como Senacica, los alimentos eran más caros y que entonces no, que había que traer alimentos baratos para el pueblo. Y entonces el gobierno decidió que Senacica no se metiera. De hecho, corrieron al director en jefe de Senacica para, este, para que no fuera una barrera en el comercio. Y se permitió el ingreso de montos que no deberían. Pero bueno, así son las cosas. Y este es un árbol de decisiones. Los árboles de decisiones se utilizan, lo vimos, son base de los análisis de riesgo cuando hablábamos de la aviación, de los riesgos de explosiones de plantas nucleares o de eh, viajes espaciales, etcétera. Pues hay árboles de fallas. Este árbol de fallas es esto y también nos permite tomar decisiones. Este es un primer uso. El primero es, bueno, la medida que se está proponiendo es una medida sanitaria legítima. ¿Sí? Y entonces, bueno, empezamos aquí arriba. ¿Sí? La enfermedad en el país que está comprando la mercancía, en el país importador, el que importa es el que compra, es exótica. O sea, no puedo establecer una barrera para una enfermedad que yo ya tengo.
Si nosotros tuviéramos fiebre aftosa, difícilmente vamos a poder decir, no me ven a tú con fiebre aftosa porque tengo fiebre aftosa, pues si ya la tienes. ¿Sí? Entonces, bueno, lo primero es exótica en el país importado. Si no es exótica, es decir, si es endémica, pensemos en brucelosis, en tuberculosis, en algunas variantes de influenza aviar, pues no son exóticas estas enfermedades porque las tenemos, ¿sí? Estas enfermedades están bajo control oficial, tienen una campaña. Y bueno, sí, por ejemplo, ¿no? Tenemos campaña contra la brucelosis, tenemos campaña contra la tuberculosis, tenemos campaña contra la influenza aviar. Pero ¿qué pasa si fuera una enfermedad para la que no tenemos campaña y tenemos la enfermedad? ¿Sí? Entonces, si no tenemos la enfermedad, pero no la estamos controlando, mejor dicho, si sí tenemos la enfermedad, es decir, no es exótica, y no tenemos control oficial, pues no podemos aplicar ninguna medida sanitaria, es decir, no puedo pedirte, este, pues, ¿sabes qué? Que venga libre, porque no hay ninguna justificación. ¿Sí? Imaginemos una casa llena de ratas y llega uno con su rata y, oye, no traigas ratas, porque pues, está llena de ratas, no es de problema, ¿no? Más o menos así funciona. Si estuviera bajo campaña, como por ejemplo brucelosis, tuberculosis o influenza, estas medidas, esta campaña realmente se aplica, porque resulta que a veces tenemos, México es un país de los que tiene más normas y reglamentos de todo. ¿Sí? Entonces a veces tenemos algunas normas, reglamentos y cosas así, pero que no se aplican. Entonces, si está una norma, pero no se aplica, pues tampoco es válido, ¿no? Es decir, tenemos que demostrar que hemos aplicado la norma. ¿Cómo se demuestra que hemos aplicado una norma? Pues con un listado de sanciones, de visitas de inspección a establecimientos, a unidades productivas, o revisión de animales internos, o establecimiento de puntos de verificación y documentación que diga, mira, hemos revisado 354 trailers, aquí están las matrículas de las empresas que han movilizado tal cargamento. Es decir, hay que tener evidencias del cumplimiento de alguna regulación o alguna norma internamente. Si no tenemos eso, va por fuera. Y ahorita les platico el caso de las vacas locas. La enfermedad de las vacas locas, habíamos dicho, empezó en Europa, no sé, no, pues si lo dijimos, pero bueno, empezó en el Reino Unido por un problema, una crisis petrolera que originó que se modificara el método de elaboración de harina de carne y hueso, que utilizaba temperaturas superiores a los 135 grados Celsius, y que de pronto por la crisis petrolera que hubo, pues ya no había combustible para alcanzar esas temperaturas. Por lo tanto, se utilizó un método mucho más barato con solventes para fabricar la misma harina de carne. Y este método, perdón, que de pronto me aparecen y a veces no me aparecen. Ya, creo que ya. Bueno, pues, segundo. Bueno, decíamos, este método hizo que se generara y un exceso de canales de borrego, hizo que um, una enfermedad que se conoce con el nombre de Scrapie, que es una encefalopatía pongiforme, pero de borregos, aparentemente, bueno, causada por un prión, aparentemente se adaptara por el uso de una temperatura menor, que no lo destruyó, pero lo modificó. Parece ser que se adaptó a los bovinos y surge esta enfermedad que produce un cerebro esponjoso, se le llama, ¿no? Es decir, lo que va pasando es que este prión destruye las neuronas y la neurotransmisión va disminuyendo hasta que los animales empiezan a tener afecciones nerviosas, un cuadro muy parecido al de rabia, por cierto, son diagnósticos diferenciales, eh, pero no se puede comprobar en vida, es decir, no hay forma, como es un prión,
pues no se desarrollan anticuerpos, no hay una evidencia inmunológica de que el animal esté enfermo. Y entonces, pues lo que se hace, si se comercializa con países que tienen esta enfermedad, es este, pues hacer muestreos de los animales cuando mueren, pero darles un seguimiento. Entonces México no tenía forma de comprobar que no tenemos vacas locas, decía la OIE, este, ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. De hecho, esto viene desde Carl Sagan, que dice que el hecho de que no haya evidencia de vida no quiere decir que no haya vida. Es igual aquí. Ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Ausencia de pruebas de que hay vacas locas no quiere decir que no la haya. Entonces, se tiene que desarrollar toda una metodología para buscar a los animales. Primero, identificar a todos los que vienen de países donde se ha presentado. México había cerrado la frontera a Canadá y Estados Unidos por tener casos de encefalopatía porcina bovina. Y los ganaderos exigieron que se abriera la frontera en 2003. Y lo que propusimos en CONASA fue que para que se abriera esa frontera, pues hubiera un protocolo de ingreso, es decir, bueno, se va a admitir, necesitaban vaquillas de reemplazo para la ganadería lechera, no teníamos vaquillas de reemplazo, en realidad todavía a la fecha no tenemos un reemplazo suficiente, sale más caro producir vaquillas aquí en México que importarlas de Canadá o Estados Unidos, ya puestas en unidades productivas, como $1,000 costaba. ¿Sí? Traerlas y producirlas salía más de $1,000, sale más barato, más rápido. Entonces, bueno, ¿cómo lo hacíamos? Pues a todas las vaquillas se les puso una aleta especial para identificarlas, que venían del extranjero. Ya existía el sistema de identificación individual del ganado, SINIGA, el Sistema Nacional de Identificación Individual del Ganado. Ahora se le dio mucho más importancia por las vacas locas. Entonces, vaquilla de reemplazo que entraba a México, pues tenía que tener su arete, se le ponía por parte de un inspector de la CPA, y el animal hacía su vida, duran más o menos 3 o 4 años en las unidades productivas produciendo, y ya cuando terminó su vida productiva se le manda al rastro. Otro inspector de CPA en el rastro tiene que dar de baja. El arete es como la matrícula de un vehículo, con esto se le da de baja y entonces se le da seguimiento. Y ese encéfalo de ese animal se toma como muestra y se manda, se toma la médula oblonga con una muestra especial y se manda la mitad para el programa de rabia, para identificar rabia, un programa de vigilancia activa de rabia y un programa de vigilancia activa de encefalopatía con bovina, es decir, se abre el encéfalo y se busca a ver si hay presencia de estas lesiones características, etcétera, ¿no? Pero además se hace la vigilancia de contaminación con proteína de origen animal en las plantas de alimentos para rumiantes. La proteína de origen animal no se debe dar a los rumiantes. El primer acuerdo fue vaca no come vaca y después fue vaca no come animal. Entonces, toda la harina que se utiliza para los concentrados de las vacas ya no es de origen animal, ya no es harina de carne y hueso, sino que tiene que ser harina vegetal. En fin, todas estas medidas nosotros le dijimos a la OIE, sí las cumplimos. Y dijo bueno, era la OIE, ahora es ONSA. Dijeron, ok, dame tu evidencia. Parte de mi trabajo en Senacica fue recabar estas evidencias. No había evidencias, no teníamos evidencias, no estábamos aplicando la norma 066. Es decir, no estábamos haciendo nada de esto, pues tuvimos que empezar a tomar nota, a pedir que todas las relaciones de las vacas que se habían aretado se enviaran a nivel central, a Senacica, a las oficinas, de todas las actas que se habían levantado de las vacas que cuando morían se les tomaba la muestra, bueno, cuando se les mataba en el resto, se tomaba la muestra y se mandaba a Tecama, tuvimos esa documentación, los resultados negativos de todas las muestras que
que hacíamos en Tecámac, y las visitas de inspección a las plantas de alimentos donde se comprobaba que no hubiera contaminación cruzada entre las líneas de producción, primero de alimentos para vacas y para otras especies, y después ya simplemente que fueran totalmente distintas, que las plantas fueran diferentes. En fin, todo esto hay que documentarlo. Se llena un expediente y se le llama este expediente dossier, y una vez que el dossier está lleno, pues entonces se manda a UNSA para que nos den el reconocimiento, no de libre, porque no existe en ningún país, no hay ningún país que sea libre oficialmente de encefalopatía, sino que se les considera de riesgo insignificante. Y con eso pudimos ya reabrir nuestras fronteras porque ya éramos un país de riesgo insignificante para para encefalopatía por de boca. Entonces, si no tenemos evidencia, no es válida, pero si sí tenemos, con todo esto que les acabo de decir, entonces aquí ya se evalúa si la medida se aplica a otros países, es decir, hay un trato equivalente a países con situaciones sanitarias semejantes. Es decir, le puedo exigir en materia de enfermedades que yo no tengo, pero sí tiene Estados Unidos y Guatemala, por decir. ¿Se las aplico a ambos o solamente se las aplico a Guatemala y no a Estados Unidos? ¿Sí? O estas medidas también se basan en estándares internacionales, el código de la OIE o en un análisis de riesgo científicamente válido. Si no, cualquiera de estas dos cosas no es una medida sanitaria válida. Y sí, es una medida sanitaria legítima. ¿Sí? También aquí, esta enfermedad exótica en el país importador sí requiere demostración científica. ¿Cómo? Como lo acabo de mencionar con la encefalopatía por fuego. Bueno, así las cosas. La evaluación de riesgo. Básicamente, la evaluación de riesgo se divide en tres etapas. Es decir, si decidí hacer un análisis de riesgo científicamente válido, pues entonces tengo que entrar a la evaluación de riesgo, que implica todo esto: la evaluación de la difusión o introducción, la evaluación de la exposición y la evaluación de las consecuencias. Es decir, tengo un lote de ganado, ¿sí? Y pues, de ese lote de ganado, a lo mejor, ¿cuál es la probabilidad de que se introduzca una vaca? Pensemos en una vaca loca, una vaca con encefalopatía, en este lote. ¿Sí? Hay posibilidad de que venga un animal positivo, al menos un positivo en el lote. Pues yo tengo que evaluar esto, ¿sí? A través de determinación de técnicas. O sea, lo puedo identificar. En el caso de las vacas locas, no podemos. O sea, entre todas las vacas locas, perdón, entre todas las vacas que estoy adquiriendo, puede venir una loca, que ojalá se viera así, pero no se ven, porque el periodo de incubación de esta enfermedad es muy largo. Son priones, entonces se multiplican muy lentamente. eh, Llega a través, de hecho, del hilo indistal y del tracto digestivo, y por esa vía llega por años, se va multiplicando hasta que finalmente llega al sistema nervioso central. Pero son años, 1, 2, 3, 4 años lo que tarda en llegar al sistema nervioso. Entonces, aquí, a veces en algunas enfermedades sí podemos saber cuál es esta probabilidad, pero en muchos casos no sabemos. ¿Sí? Luego, ¿qué tan probable es que no haya ninguna prueba diagnóstica, por ejemplo, ¿no? Que las pruebas diagnósticas identifiquen o no identifiquen lo que estamos buscando? Bueno, en las vacas locas decíamos que no hay pruebas diagnósticas en vivo, o sea que fácilmente una vaca loca puede introducirse, crecer, morir y probablemente se la coman otras vacas, a no ser que tengamos medidas para evitar que esto ocurra, ¿sí? Entonces también tenemos que aplicar medidas para reducir el riesgo de exposición. ¿Cuáles serían las consecuencias, en cambio, en el caso de que estas vacas se comieran a esta? No se las comen así. Es un ejemplo visual. ¿Sí? Nosotros hacemos harina a estas vacas y se las damos a las otras. Si los estamos locos somos nosotros. Ya no lo hacemos. Bueno, sí lo hacemos para otros animales, es decir,
a partir de los despojos de todas las especies de consumo. Nosotros no comemos esos despojos últimos, sino que se van hacia cadenas de comercialización y consumo de otros alimentos, alimento para perros, alimento para gatos, alimento para animales carnívoros. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias? Bueno, pues que pueda surgir un nuevo caso de vaca loca. En fin, vamos a evaluar la probabilidad de la difusión, es decir, cómo se hace esta evaluación de la difusión. Bueno, describe las rutas posibles para la introducción de la enfermedad. Hay factores biológicos, factores relacionados con el país y factores relacionados con la mercancía. ¿Qué es esto de las rutas posibles para la introducción de la enfermedad? Pudiera ser que, eh, por ejemplo, por cuestión biológica, algunos agentes pueden permanecer prácticamente invisibles en el organismo de algunos animales y que solamente bajo ciertas circunstancias se manifiestan. Por ejemplo, el virus de la enfermedad de Uyesky es un herpes virus. Los herpes virus permanecen en los linfonodos, pueden permanecer toda la vida y nunca manifestarse, ¿sí? Es como el virus de la varicela, es primo del virus de la varicela. Puede ser que a ustedes les haya dado varicela de pequeños, ¿sí? Y pueden pasar décadas sin que ese virus se manifieste, hasta que estén ante una situación de estrés. Esa situación de estrés ya en la vida adulta se llama o se conoce como el virus, de hecho, produce un cuadro que se conoce como eh, herpes zóster. Y virosis por herpes zóster es un cuadro muy diferente que el de varicela. Se presenta generalmente en torno a los pares craneales, o mejor dicho, a los pares nerviosos de toda la columna, y pueden estar ahí en esos linfonodos y pueden liberarse a lo largo de estos nervios, ¿sí? Yo lo tuve hace 8 años, es horrible, duele horrible, pero lo tuve por acá atrás, por la costilla, entonces, pum, surge, se ve como un manchón así dañado, como si le hubieran dado un latigazo, y bueno, duele toda la vida, el resto de la vida sigue doliendo en ciertas condiciones, pero no produce más problemas. A veces, en algunos casos, se manifiestan ahora sí, en la cadena eh, ganglionar alrededor del cuello, y entonces ahí puede llegar a afectar algún nervio que tiene que ver con los sentidos, por ejemplo, el nervio óptico. En ese caso puede llegar a producir ceguera, puede producir otro problema que inclusive puede llegar a matar, ¿no? Entonces, algunos virus tienen esa capacidad de permanecer ocultos. Todos los herpes virus tienen esa capacidad y esto aplica entonces para enfermedades como la enfermedad de Oyeski. Pero hay otros factores, ¿sí? A veces la introducción de la enfermedad tiene que ver con la introducción de vectores, hospedadores intermediarios, en fin, muchas otras cuestiones. Es decir, el agente tiene la capacidad de sobrevivir en las condiciones relacionadas con el producto que estamos comercializando, sí o no. ¿Sí? Factores relacionados con el país. El país, por ejemplo, tiene control sobre sus fronteras. México no tiene control sobre la frontera sur. Entonces tenemos riesgo de introducción de todas las enfermedades que padecen nuestros hermanos centroamericanos. Afortunadamente son más o menos las mismas las que tenemos nosotros, es decir, el estatus sanitario de Panamá a México es muy parecido, pero hay enfermedades que algunos de estos países sí tienen. Entonces, esto representa un riesgo que es un riesgo que tiene que aceptar o no aceptar el país que compra nuestros productos. Factores relacionados con la mercancía. Probablemente un producto, eh, por ejemplo, pensemos en embutidos, ¿sí? Si parte de la materia prima proviene de España, pues ahorita que tienen ellos un brote de peste porcina africana, si ese ingrediente es porcino, pudiera pensarse que esto es un riesgo relacionado con esta mercancía. Si bien todos los productos son mexicanos, tal vez el 5% tiene manteca española.
y esta manteca representa un riesgo de que venga ahí el virus de peste porcina africana, son cosas que tendríamos que saber. ¿Sí? Evaluación de la exposición. Describe las rutas posibles que conduzcan a un brote, es decir, bueno, supongamos que sí ingresó al país. Pensemos en los 60, casi 70 años que tenemos libres, bueno, 70 años de hecho, libres de fiebre aftosa. ¿Será que el virus nunca puso un pie en este país? No, tal margen, los países no tienen, perdón, los virus no tienen pies, es una metáfora. Digamos que nunca ha estado presente el virus en nuestro país. ¿Sí? No lo sabemos, tal vez sí, pero tal vez nunca fue consumido. Entonces, o estuvo en las cercanías de un animal susceptible. Entonces, ¿qué es lo que va a generar un brote? ¿Te acuerdas de que hablábamos de causa necesaria y causa suficiente? Bueno, la causa necesaria es el virus, pero el puro virus no es suficiente. Va a depender entonces de cuánto producto estamos trayendo, qué uso se le esté dando. Decíamos que tenemos un mercado abierto desde hace 20 años con Uruguay y el volumen es pequeño y el uso es exclusivamente para consumo humano, garantizando que los despojos no se les van a dar a los cerdos. ¿Sí? Entonces, volumen y uso de la mercancía. Densidad y distribución de la población animal. Les decía que ganamos un premio con un trabajo de una alumna hace más de 20 años, cerca de 25, ya 22, 23 años, justamente evaluando las diferentes probabilidades de que se presente un brote de aftosa. Cuando el virus entra, perdón, aquí mi gatita está dando loca. Cuando el virus entra, por ejemplo, en una zona altamente, densamente poblada, como Delicias, y cuando entra en una zona de mayor dispersión, como Chiapas. Y eso representa quizás un riesgo más alto en Delicias, pero se va a detectar más pronto porque hay inspección veterinaria, hay mucho trabajo de colegas en esa región, mientras que en Chiapas no lo hay. Entonces depende de la densidad, la distribución y otros factores locales que van a favorecer que sí se dé el virus o que no se dé, bueno, la enfermedad, que no se dé. Inmunidad, cuando esperábamos el virus del oeste del Nilo, cuando se apareció primero en Estados Unidos, en el Central Park de Nueva York, en un indigente, que se piensa que fue a través de aves migratorias que paraban ahí en los lagos de Central Park, que este indigente pudo haber estado expuesto. Eh, lo veíamos venir en las reuniones de CONASA, veíamos los mapas, cómo iba bajando por la costa este de Estados Unidos y cómo se fue moviendo hacia la costa oeste, es decir, hacia California y todo lo demás, pero al mismo tiempo iba bajando, llegó a Florida, y de Florida, déjame dar clase, de Florida, a ver, ahorita, bueno, de Florida por el Golfo, llegó a Nueva Orleans, Texas, finalmente entró eh, por Tampico, cruzó el río Bravo, no pasó nada. ¿Sí? Nos temíamos lo peor, va a empezar a afectar a caballos, va a empezar a afectar a humanos. La verdad es que cruzó y todo, de verdad ya entró. Bueno, resulta que bendito dengue, la población mexicana está expuesta al dengue, estamos expuestos, quizás no nos ha dado, pero el dengue circula, sobre todo en las zonas tropicales, donde hay población de mosquitos aedes, y mucha gente ha estado inmunizada, y evidentemente los caballos también, porque pues prácticamente no enfermó nadie, entonces todo el mundo estaba esperando, ya viene el virus del oeste del Nilo, el BON, le llamábamos, ya viene el BON, ya viene el BON, no pasó nada, había inmunidad cruzada. Ese fenómeno se presentó también en la India. La mitad de la India es endémica de dengue. Entonces, donde hubo dengue, el boom mencionado en otra mitad, que no era endémico de dengue, pues ahí sí arrasó como en Estados Unidos, ¿no? En fin, la inmunidad juega bromas. Y la presencia de vectores o la estacionalidad, que son factores también, por ejemplo, peste porcina africana no requiere, pero se transmite bien
por un vector, que es una pequeña garrapata que no tenemos en el continente americano, pero que en República Dominicana parece que ya se estableció. Entonces, pueden venir con las garrapatas, pero si no se establecen, no pasa nada. Todo esto es lo que se tiene que evaluar. ¿Sí? Esto va incrementando o disminuyendo los riesgos. La presencia o la no presencia de estos factores es lo que hace que haya un mayor o un menor riesgo. ¿Sí? Y entonces desarrollamos nosotros esto que se conoce como árboles de escenarios. Por decir un ejemplo, es mucho más complejo que esto, pero veámoslo así. ¿Sí? Tenemos el agente. Este agente está presente o no está presente en el dato que voy a importar. ¿Sí? Entonces, digamos que sí está presente, pero no sé en qué cantidad, o asumo yo que puede estar presente. ¿Sí? Si hablamos ya de manera individual, a lo mejor de los animales en los que aplico un muestreo, eh, ¿qué probabilidad hay de que cada animal esté infectado? ¿Sí? Pues puede estar infectado o puede no estarlo. Si no, no hay riesgo. Todo lo de abajo representa que no hay riesgo. Y lo de arriba es que sí hay, y entonces voy estableciendo una nueva pregunta, un nuevo punto. Por ejemplo, ¿se puede detectar en la inspección? Hablamos de que la encefalopatía espongiforme no se puede detectar en la inspección. No hay manera. ¿Por qué? Porque es causada por un prión, por un agente que es prácticamente invisible. ¿Sí? Entonces, si no se puede, pues va a haber un proceso con respecto a este producto. Es decir, el producto se va a pasteurizar, se va a cocer, se va a asar, o no, es un animal vivo y entonces, pues a lo mejor sí sobrevive. ¿Sí? Y cuando llegue al lugar de destino, habrá especies susceptibles expuestas. Porque, por ejemplo, los cerdos pueden ser portadores asintomáticos de virus de fieras tos. Pero una vez que están en contacto con bovinos, a ellos les prende así el virus. ¿Sí? Y entonces tenemos que puede ocurrir que se introduzca la enfermedad. Estos son los árboles de escenario. Esto es una ramita muy sencilla, pero más o menos así vamos construyendo los árboles de escenarios para determinar presencia de riesgo. Esto es lo que se conoce como análisis de riesgo cualitativo. En el análisis de riesgo cualitativo no identifico el porcentaje de riesgo. Puedo decir es bajo, es alto, pero no puedo hablar de cantidades porque no tengo valores aquí. Ahorita vamos a ver que, bueno, no por si más adelante lo digo, pero si yo cambio acto infectado con prevalencia, pues entonces a lo mejor si la prevalencia es del 1%, este sí es del 1% y el no es del 99%. Entonces yo puedo afirmar que es 99% seguro. ¿Sí? Pensemos aquí el 1%, pero hay un 1%, ¿sí? No hay riesgo cero. Y este animal infectado, ya específicamente el que traje, porque a lo mejor fueron seleccionados de animales, a lo mejor estos en el país, pero ya específicamente embarque, perdón, tal como hablaba yo de lo de Uruguay. Bueno, ¿qué probabilidad hay de que se cuele uno que no sea de las unidades productivas donde no ha habido caso y todo? Pensemos que sí existe esa posibilidad y es de 0.1. Entonces, vayan tomando nota, 1 por 0.1. ¿Sí? Y este, es detectado en la inspección. Vamos a pensar que la prueba diagnóstica, y ahorita vamos a ver qué son las pruebas diagnósticas, identifica al 99% de los individuos. Entonces, ese 1% se convierte, ese 1 del 0.1, lo voy a anotar, se va a olvidar. Al rato les voy a decir cuánto era. Pero, todo mi libro, para libreta, que era muy caro. Bueno, lo anoto.
Hicimos 1% por punto 1%. Luego en la inspección decíamos, se identifica, vamos a decir que se identifica al, eh, al 95%. Entonces es 5%. ¿Sí? Luego sobrevive al proceso, vamos a poner que es un proceso de pasteurización que destruye al 99%, otra vez queda el 1%. ¿Sí? Y especies susceptibles expuestas, pensemos que esto es alto. ¿Sí? Entonces a lo mejor sí va a ir a dar a un lugar donde el 20% de los animales son susceptibles. ¿Sí? Pues 20%. Ya. Esto voy a ponerlo aquí si me deja de compartir para poner esta información en un Excel. Y, insisto, ahorita lo estoy haciendo muy, muy simple. Es un poquito más complejo, pero nada más para que nos demos una idea de cómo es. ¿Sí? No tengo un pizarrón a la mano. Pensemos aquí, es un poquito más grande. Entonces, teníamos pato infectado, animal infectado, detectado en inspección, sobrevivió el proceso, 1, 2, 3, 4, 5, y especie susceptible. Entonces, animal infectado, habíamos dicho, 1%. Esto vamos a ponerlo en proporción para que sentimos mejor. ¿Sí? Luego, eh, no sé, tu primero era ato infectado y luego animal infectado. Entonces aquí es ato infectado, animal infectado, era que detectado en inspección, sobrevive al proceso. Este, inspección, proceso y especies susceptibles. Alguien puse en grupos. Ya habíamos dicho punto 1, bueno, el 1%, luego el punto 1%, que es 0,01, ¿sí? Luego que se detectan al 95%, o sea que no se detecta al 5%, 0,05. Luego, que sobrevive al proceso el 1%, o sea, 0,01, y especies susceptibles dijimos que era el 20%. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a suponer que se importan animales importados. Vamos a suponer que son 5,000 animales. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que al menos un animal venga infectado? ¿Qué tenemos que hacer? Pues esto es igual a multiplicar 5,000, pues el número de animales por esto, por esto, por esto, por esto y por esto. Y esa es la probabilidad. ¿Sí? ¿Esto qué significa? ¿Cómo lo podemos identificar? Este es el riesgo, ¿sí? Y podemos aquí hablar también ya la tasa de riesgo. Entonces vamos a multiplicar, este número tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a multiplicar este número, es igual a por un 1 y 6. Y es de, ¿cuántos son esos 6? Un 1 con 6 ceros, ¿qué número es? Es 1,000,000. ¿Sí? Entonces la tasa de riesgo es de 5 animales en 1,000,000. ¿Sí?
y nosotros queríamos conocer la probabilidad de que al menos uno viniera infectado, pues en la quinta parte de 1 millón, o sea, 200,000 animales. Quiere decir que cuando lleguemos a 200,000 animales, o sea, entre hoy y cuando alcancemos la cifra de 200,000 animales, es probable que haya alguno que llegue y que pueda generar un brote. ¿Sí? Bueno, aquí podemos hacer un cálculo, por ejemplo, ¿sí? Este, podemos decir en el tiempo, pues entonces dividimos, perdón, dividimos 200,000 entre el número de animales que estamos importando, pensemos que sea a la semana, ¿sí? Entonces, en 40 semanas es posible que ocurra un brote, ¿sí? ¿Qué tendríamos que hacer? Algún ajuste. Por ejemplo, pues mejorar el diagnóstico para reducir esto. Si ponemos en lugar de una prueba 2 pruebas, pues entonces este 5% lo podemos reducir. Vamos a poner que lo logremos reducir a la quinta parte, es decir, que en lugar de ser 0.05 sea 0.01, es decir, que ya solamente nos vaya el 1%, ¿sí? Y, no lo amarré. Pues aquí tenemos esto. Déjenme amarrarlo de tal forma que... Bueno, ahorita lo dejamos así. Déjenme ver. Les hago. Ahí está. Estos eran 40 cuando teníamos la tasa de 5%, pero ahora se redujo a la quinta parte. Cuando esto se reduce a la quinta parte, este tiempo se multiplica por 5. Es decir, esto sería igual a 40 por 5 y ya son 200 meses, que equivale a 4 años. Entonces estoy posponiendo un riesgo. Yo puedo ir jugando con esto. ¿Se acuerdan de ese teorema de Lucer que decía que la probabilidad de, de que ocurra un evento siempre es mayor que la suma de las probabilidades que lo componen? Bueno, a esto se refiere, ¿sí? Entonces, si nosotros vamos estableciendo puntos en donde podemos ir bajando el riesgo a partir de buscar animales que vengan libres, aplicar medidas como la inspección, mejorar las pruebas diagnósticas, eh, evitar la presencia de animales susceptibles, reducir también el número de animales importados, etcétera. Con todo esto vamos nosotros bajando el riesgo. Ese era mi trabajo, justamente, ¿no? Hacer análisis de riesgo para la gestión del riesgo. Finalmente uno manda los números y, bueno, hace esto, hace lo otro, y las autoridades toman una decisión que ahorita vamos a ver. Esto se ve reflejado en, aquí está, ¿no? Uno emite un valor de riesgo, ¿sí? Y bueno, claro que existe incertidumbre. ¿Por qué quiere decir la incertidumbre? Pues que los parámetros no tienen valores exactos. Necesitamos meter una estimación que incorpore la variabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, te dijeron que era 5%, ¿no? Pero realmente todos los animales fueron considerados, todas las probabilidades, realmente el valor es cierto. ¿Y se acuerdan que hablábamos de intervalos de confianza? ¿Sí? En donde el valor que estamos buscando está en un rango menor o mayor a, bueno, esto ocurre también aquí. Entonces, cuando usamos programas de simulación, tenemos que ir metiendo estas incertidumbres. El análisis que hice se conoce como análisis determinístico, análisis cuantitativo determinístico, pero los mejores no son los determinísticos, sino son análisis de riesgo que incorporan esta variabilidad. Y bueno, aquí está, no se obtiene un solo valor cuando tenemos estos valores, estos análisis que se llaman estocásticos, ¿sí? Entonces ya no hay un solo valor, sino es un entre tanto y tanto. Si yo conozco esto, doy con más precisión, aunque sea un rango,
estoy dando un resultado que es mucho más probable que se acerque a la realidad, que refleje cuestiones como variabilidad e incertidumbre, ¿sí? Y luego hay que evaluar las consecuencias. Bueno, ya entró un caso, ya entró en contacto, ya se originó un brote. ¿Qué va a pasar? Entonces, muchas veces las consecuencias directas tienen que ver con pérdidas en la producción, los animales se mueren o se enferman, o bien los humanos, porque a veces esto puede repercutir en la salud pública. Van 85 humanos que han muerto por eh, gusano barrenador del ganado. La causa no fue el gusano barrenador del ganado, fueron comorbilidades, pero finalmente, perdón, 5 casos, no de muerte, perdón, 85 casos de gusano barrenador, de miasis por gusano barrenador identificados en marzo. De estos 5 han muerto, no 85, perdón, 5 han fallecido, y de estos 5 fueron personas generalmente en situación de calle, adultos mayores o personas que no tienen una atención inmediata que permiten que una herida se vuelva una gusanera y que esta avance hasta que fallezcan, ¿sí? Y tienen comorbilidades, aparte de la edad, de nutrición, hipertensión, diabetes, etcétera, ¿no? Algo que pueda favorecer una falla generalizada y que mueran. Estas son consecuencias directas, o sea, que la gente de enfermedad puede enfermar y matar animales o personas. Pero también hay consecuencias indirectas, es decir, aunque no hubiera matado a nadie, el gusano gobernador, ni animales, ni personas, pues de todas maneras hay costos porque estamos perdiendo mercados, pérdidas comerciales potenciales en este caso. Puede haber también costos por indemnización, puede haber costos de vigilancia y control. Está saliendo carísimo el programa de gusano gobernador. Van 2 DINESAs que se activan, los dispositivos nacionales de emergencia en salud animal, y pues esto cuesta, hay que pagar personal, hay que pagar muestras, hay que pagar trampas, hay que a estar haciendo vuelos con gusanos que estamos, con moscas que hasta este momento estamos importando porque no producimos, etcétera. Y cuando las produzcamos, eso cuesta. Mantener la planta cuesta mucho. Y consecuencias al ambiente, generalmente usamos antibióticos, desparasitantes, pesticidas, algo, y todo esto pues también tiene consecuencias al ambiente. Todo esto tenemos que evaluarlo. Entonces, la estimación del riesgo se hace a través de la integración de los resultados de la evaluación de la difusión, o sea, la probabilidad de que entre, la evaluación de la exposición, es decir, la probabilidad de que ya que entró se transmita o se contagie pues a animales, especies animales o humanos en el país importador, y las consecuencias en pérdidas directas por vidas o por condiciones de salud animal o humana, y también por consecuencias indirectas, todas las económicas. Todo esto lo metemos para hacer estos cálculos. Y, por ejemplo, tenemos aquí, este es también semi-cuantitativo, o más bien cualitativo. La probabilidad de difusión, que puede ser alta, moderada, ligera, baja, muy baja, extremadamente baja, insignificante. Y la probabilidad de exposición, básicamente igual, ¿no? Alta, moderada, ligera, baja, muy baja, extrema e insignificante. Cada país establece cuánto riesgo acepta, ¿sí? Como nosotros en una relación con cualquier persona, ¿sí? Pero te vas a subir a mi moto, va. Pero así sin casco, va. Pero vamos a ir a 90 kilómetros por hora, va. Pero en las calles del centro, va. Uno puede ir aceptando o diciendo, no, espérate, no. Sí, quiero subir a tu moto, pero con casco y nos vamos tranquilitos y bla, bla, ¿no? Es decir, esto hay un nivel de aceptación, ¿sí? Vamos a pensar aquí que si cruzamos esto, probabilidad de difusión baja y de exposición moderada, tenemos este valor. Y luego tenemos esta ya conjunta, que tomamos que era baja, ¿sí? Aquí está. Y vemos las consecuencias. Si las consecuencias también dice que son bajas, llegamos aquí a muy bajas. Y entonces, esta es mi línea de yo acepto esto. Solamente acepto riesgo insignificante. Muy bajo es muy alto para mí. Es que es poco probable que nos caigamos. Mira, no nos va a pasar nada. Yo no quiero poco probable. Yo quiero, casi es un hecho que si me caigo no me va a pasar nada. Entonces, o me pongo casco o no me subo. Uno acepta riesgos.
los países también. ¿Sí? En el comercio pueden decir, bueno, sí te lo compro, ¿no? México bajó sus estándares de seguridad del sexenio pasado, porque necesitábamos alimento. Entonces dijeron, pues va, no importa, aceptamos lo que vengan, ¿no? Bueno, la gestión del riesgo, hace rato yo les decía, uno elabora el informe y ya. La gestión del riesgo es lo que vamos a hacer para reducir ese riesgo. Está bien, ponte casco, ¿no? Si tengo, compramos uno. Está bien, no voy a 90, le bajo a 60. Está bien, no nos metemos al centro, vamos por la calle donde sea un poco más seguro. Y no nos pasamos los altos y hay menos adrenalina, pero hay menos riesgo. Estamos haciendo gestión del riesgo, podemos hacer lo que sea. Las ferias de pueblo tienen todo el riesgo de todo, ¿no? Se pueden caer, se pueden zafar, se pueden. Pero también las ferias bien instaladas. Hace algunos años, tal vez lo recuerden, un carrito de la montaña rusa se salió, o bueno, de un juego, no me acuerdo cómo se llamaba. Y por esa razón cerraron esa feria de Chapultepec, ¿sí? Porque no hubo una adecuada gestión del riesgo, no se apreció el riesgo que existía y no se tomaron todas las medidas de seguridad. Es que se mueve un poco el carrito, déjalo, es más divertido. Bueno, eso es riesgo. ¿Sí? También es divertido salir a carretera con un vehículo en malas condiciones. ¿Es divertido? Pues no, no lo es. Entonces no hay que hacerlo. ¿Sí? Entonces, la gestión del riesgo implica tomar decisiones seguras, de bajo riesgo. Si nosotros tomamos decisiones de bajo riesgo, no quiere decir que no van a ocurrir las cosas, pero el riesgo de que ocurran, la probabilidad de que ocurran esas cosas, se reduce hasta un nivel aceptable, ¿sí? Ok, sí me voy a caer, sí vamos a tener un accidente, pero íbamos a 20 kilómetros por hora y pues me raspé las rodillas, ¿no? No es lo mismo a me fracturé la columna vertebral. Entonces, eso es lo que tenemos que ir midiendo nosotros, ¿sí? Y quien toma las decisiones, en el caso de las importaciones y de las exportaciones, pues es el sector oficial, ¿sí? Finalmente. ¿Quiénes son los beneficiarios del riesgo? Si estamos trayendo productos, pues a lo mejor los que los traen cobran por eso. Los consumidores, por supuesto, ¿sí? Porque bueno, pues a lo mejor hay alimento barato, etcétera, ¿no? Y a veces el sector pecuario, como en el caso que les contaba de las vaquillas. El sector pecuario quería esas vaquillas, los lecheros, ¿sí? ¿Quién es el receptor del riesgo? Bueno, curiosamente también el sector pecuario, porque a lo mejor los animales de los lecheros van a tener una enfermedad que va a afectar a los productores de carne. Y van a decir los productores de carne, a mí no me interesa traer vaquillas a primer parto que produzcan leche, porque yo produzco carne. Entonces, soy un sector pecuario receptor del riesgo. Por estar tú trayendo esas vaquillas, me estás afectando a mí, ¿sí? Los consumidores, porque a lo mejor también, ok, sí vas a tener alimento barato, pero la calidad es dudosa, tal vez se te hagan enfermedades y tal vez a la larga esto incremente el costo, porque si empieza a haber enfermedades, cuesta más producir y los alimentos se encarecen. Y a veces también entonces toda la industria se ve afectada. Entonces, todo esto es lo que hay que saber. ¿Quién específicamente es el beneficiario del riesgo? ¿Y quiénes son los receptores del riesgo? Porque a veces por estos nos arriesgamos todos, ¿sí? Y eso es lo que hay que considerar. ¿Vale la pena para que un sector se enriquezca? ¿Realmente necesitamos que ese sector se mantenga activo? Nosotros, como pueblo que pagamos impuestos, estamos conformes con que se designe todos esos recursos para manejar un riesgo que no nos va a beneficiar. Son las cosas que en otros países los consumidores también participan en la toma de decisiones, no solo el sector oficial. En fin. Bueno, en conclusión, el análisis de riesgo reduce la subjetividad y documenta el proceso de toma de decisiones. Permite, por lo tanto, una mejor toma de decisiones, pero requiere de capacitación e información de buena calidad, ¿sí? Y recordemos, la percepción del riesgo cambia a lo largo del tiempo.
cuando yo ya sé, como ponen los memes, ¿no? El que sabe y el que no sabe. Igual, ¿no? El caso decía un colega y amigo que hablaba de todo esto, Eduardo Álvarez, un chileno genial, decía que un optimista, perdón, un pesimista es un optimista bien informado. Entonces, no es que uno quiera pensar que todo va a salir mal, pero es que ya sabemos, cuando ya vivimos muchos años, sabemos más o menos lo que va a pasar. No hay que ser brujo para poder identificar esto, ¿no? Bueno, viene regionalización aquí. Déjenme ver si viene aquí también. Regionalización no lo vamos a ver. Ahí termina, ok. Pensé que pudiera venir ahí, sensibilidad y especificidad. Preguntas hasta esta parte, comentarios, dudas. Creo que no. Ok, esperamos que así sean. Y vamos a hablar de evaluación de pruebas diagnósticas, que es el último tema del programa, y se liga con todo esto. De alguna forma ya empezamos a platicar de eso. Mm, Bueno, comparto la pantalla. Perdón que está en PDF con mi cara, pero que ahorita tengo a la mano, como reseté la computadora, no sé dónde está todo. Sí, por si cuando no lo tengo reseteado ya no encontraba nada. Pero bueno, el tema es, forma parte de hecho de análisis de riesgo, cuando nosotros lo vemos en un diplomado, pero es evaluación de pruebas de riesgo. Y bueno, ¿para qué hacemos nosotros pruebas diagnósticas? Déjenme ver si lo puedo poner en un modo que sea más vivo. Y ya. Y-
Bueno, las pruebas diagnósticas nosotros las utilizamos para saber, este, pues básicamente si un animal está enfermo o no está enfermo, la condición de salud de este animal. ¿Sí? Eh, pero hacemos ciertas pruebas, sobre todo cuando estamos en el nivel de prevención secundario. Ustedes recuerdan, a nivel primario hacíamos promoción de la salud y protección específica, ¿sí? Que la protección específica era pues, vacunación y destrucción de la gente a través de métodos como la pasteurización o desinfección, eh, cuarentenas, etcétera, todo lo posible para evitar que pasáramos del periodo prepatogénico al periodo patogénico en nuestro momento de la enfermedad. Cuando ya estamos en el periodo patogénico, estamos en el nivel de prevención secundaria, es decir, podemos todavía hacer medidas preventivas. Y estas, si ustedes recuerdan, son diagnóstico precoz y tratamiento oportuno. El diagnóstico precoz se refiere justamente a identificar la presencia de enfermedades antes de que se manifiesten desde el punto de vista clínico. ¿Sí? Hacer un diagnóstico se llama subclínico de la enfermedad. La prueba de mastitis es una prueba característica en este sentido. Estamos tomando leche del primer ordeño y estamos buscando que haya presencia de grumos que nos van a indicar células somáticas, es decir, el inicio de una inflamación en la ubre. ¿Sí? Todavía no se percibe, todavía no se ve inflamada, todavía no hay sangre ni pus, pero va a ver si nosotros no hacemos algo. ¿Sí? Las medidas de diagnóstico son para un tratamiento oportuno. Entonces, en general, cuando hablamos de prevención a través de pruebas diagnósticas, lo que vamos a hacer es evitar enfermedad o muerte. Queremos una detección temprana y un tratamiento oportuno. Entonces buscamos a través de pruebas que se conocen como tamizaje. Aquí están muchas pruebas serológicas que nos permiten identificar la presencia de agentes de enfermedad antes de que se manifieste la enfermedad. En COVID nosotros hacíamos pruebas de tamizaje para tratar de detectar oportunamente o precozmente la enfermedad y evitar que la diseminemos. ¿Sí? Se conocen como pruebas de tamizaje, de screening, cribaje, escrutinio o pruebas de detección masiva. Las hacemos en los animales, por ejemplo, cuando los vamos a comercializar, para ver si están o no infectados. ¿Sí? Tenemos una identificación presuntiva de efectos o de enfermedades no diagnosticadas a través de estas pruebas, exámenes de laboratorio o cualquier otro procedimiento generalmente rápido. Y separamos entonces a individuos aparentemente sanos, pero que probablemente tienen una enfermedad para una segunda etapa más selectiva. Es decir, aquí queremos hacer primero capturar a los que sean sospechosos y hacemos una segunda prueba o más confirmatorias. Más o menos así funciona esto. ¿Sí? Tenemos aquí este punto de corte, que es el que nos permite distinguir a los animales o separarlos entre sanos y enfermos. Platicábamos el otro día, eh, comentábamos de pruebas, por ejemplo, el caso de colitis por estrongilos. ¿Sí? Entonces, pues a lo mejor hay un punto en donde decimos, bueno, a partir de aquí están enfermos, pero tal vez todavía no sabemos qué es estrongilos, ¿sí? Entonces, pues simplemente podemos distinguir entre sanos y enfermos, pero probablemente se nos vayan algunos enfermos que todavía están en vías de desarrollo del cólico, ¿sí? Y los otros los damos como falsos negativos, y probablemente hay unos que están este, sanos y que tienen algún otro tipo de signo o algo que estamos nosotros evaluando, pero están sanos. Y tal vez nosotros digamos, ah, sí lo tiene, está enfermo, ¿no? Por ejemplo, tos, si es un signo, como se nos atora algo, ah, tiene tos, ¿no? Ok, un calcetín en el hombro 3312 y a lo mejor no necesariamente la presencia de un individuo de otro mundo, ¿no? Bueno, entonces partimos de población aparentemente sana cuando hablamos de eh, sensibilidad, especificidad, cuando hablamos de estos factores de evaluación.
Partimos de población aparentemente sana, ¿sí? Pero allí, dentro de este grupo aparentemente sano, también hay enfermos no diagnosticados. Entonces empezamos a hacer pruebas de tamizaje, en donde vamos seleccionando con base en un criterio, ¿sí? Nosotros decidimos, son criterios de vigilancia epidemiológica, donde vamos a determinar quiénes son los que tienen probabilidad de que sí estén enfermos y otros no, con base en alguna característica, ¿sí? Entonces, estos son negativos formales, o sea, salieron negativos a la prueba, pero por ahí pueden írsenos algunos, ¿sí?, positivos a la prueba, pero no enfermos. Bueno, aquí, más bien, aquí son los positivos, y positivos a la prueba, pero enfermos, ¿no? Y a lo mejor por aquí se va uno que otro negativo y por acá se va uno que otro, dependiendo de las características de la prueba, porque las pruebas no son infalibles, y ese es el punto, ¿sí? Ese es el punto justamente. Tenemos entonces lo que se conoce como un tamizado simple, cuando solamente evaluamos una enfermedad, y tamizado múltiple. En el caso de los bebés humanos recién nacidos se les hace algo que se conoce como la prueba tamiz, donde buscamos evaluar con una misma prueba, más de una enfermedad. Pueden ser decenas de enfermedades que evaluamos a través de una prueba que se conoce como prueba tamiz. Bueno, ¿cuáles son las enfermedades que vamos, no estamos viendo el cuerpo? ¿Cuáles son las enfermedades que vamos a poder detectar a través de estas técnicas? Bueno, problemas importantes en salud animal, eh, que sean enfermedades presentes o un problema económico o peligro económico social, por ejemplo, todas las enfermedades bajo campaña, enfermedades exóticas, o sea, no están, pero pueden representar un problema o un peligro en caso de que entren. Tratamiento aceptado para individuos con una enfermedad reconocida, o sea, si no cuento con un tratamiento o una decisión respecto de qué hacer, porque en el caso de los animales, pues a lo mejor no hay un tratamiento, pero estos animales no entran en la unidad productiva o no entran al país, ¿sí? Generalmente se hacen cuando ya están, o si ya están dentro, los tenemos que sacar de inmediato para que no contagien a otros, ¿sí? Esa es la toma de decisión. En el caso de los humanos, pues sí, idealmente tener un tratamiento. Se detectó cáncer cervicuterino o inicios para que recibas un tratamiento y que puedas sobrevivir todavía de una manera íntegra, etcétera, ¿no? Y los medios para el diagnóstico y tratamiento deben estar bien reconocidos y estandarizados, es decir, no vamos a usar cualquier medio, sino algo que ya sepamos cómo se comporta la prueba. Y también que sepamos que la enfermedad tiene una etapa latente o asintomática bien reconocida. Bueno, las enfermedades entonces deben ser también con una historia natural de la enfermedad, que se tenga totalmente comprensión de ella, que exista una política ya aceptada respecto a quiénes tratar y cómo tratar a los individuos positivos, ¿sí? Ya decíamos, aplicar un tratamiento o simplemente no se les incluye en el acto o se les excluye del acto, etcétera. El costo de buscar los casos debe ser comparado con el posible gasto total del cuidado médico y tiene que ser menor, por supuesto. Y la búsqueda de casos debe ser un proceso continuo. No para cuidar, ¿no? Sino es una estrategia que se mantiene para ingresar al país o para ingresar a la entidad o a la unidad productiva o para pasar de una entidad a otra. Bueno, decíamos que las pruebas difícilmente pueden tener las tres características: rapidez, bajo costo y facilidad de aplicación. Pues casi siempre vamos a tener dos de ellas, ¿no? Es decir, lo que es rápido y fácil de aplicar no tiene un bajo costo, es alto. Lo que es rápido y bajo seguramente no es fácil de aplicar. Lo que es de bajo costo y fácil de aplicar seguramente va a tardar en resultados, ¿sí? Entonces, hay características que podemos evaluar de las pruebas diagnósticas, sobre todo para evaluar su validez, es decir, la prueba sirve de algo, y vamos a utilizar sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y valor predictivo, valor predictivo negativo, ¿sí? ¿Qué es esto? ¿Cómo se comporta? Bueno, una prueba diagnóstica en general identifica individuos enfermos y sanos, individuos que estuvieron expuestos a la gente y quienes no lo estuvieron.
vacunados y no vacunados, con inmunidad contra agentes y quienes no la tienen. ¿Sí? Puede representar cualquiera de estas cosas. Es decir, siendo dicotómica, porque sale positiva o no sale positiva, los resultados se pueden interpretar de muchas formas. ¿Sí? Y esto es parte del problema. ¿Qué es la sensibilidad? La sensibilidad es la capacidad que tienen las pruebas diagnósticas para identificar a individuos positivos de entre el total de los enfermos. Es la proporción de individuos positivos del total de enfermos. Y ahorita vamos a ver un cuadro de 2x2 donde esto yo espero que nos quede más claro. ¿Sí? Aquí está. ¿Sí? En este cuadro tenemos aquí a los enfermos, esta columna, enfermos y sanos. Estos son en la vida real. Nosotros no lo sabemos. Si ya supiéramos cuáles son, pues ¿para qué hacemos la prueba? ¿Sí? Todos aparentemente son sanos, pero sabemos que hay un grupo que está enfermo. Lo ideal es que la prueba diagnóstica, si me da positivo, pues identifique a estos. ¿Sí? Pero a veces a la prueba diagnóstica se le van algunos enfermos. ¿Qué tantos captura y cuántos se le van? Es lo que yo calculo como sensibilidad. Aquí está. Esta es la sensibilidad. Del total de enfermos, sensibilidad es A sobre A más C. O sea, ¿qué porcentaje de todos los enfermos son diagnosticados como positivos? ¿Qué tanto acierta mi prueba diagnóstica en identificar enfermos? Sensibilidad A sobre A más C. Entonces, vamos a decir, pues es bien fácil, ¿no? Si hay 100 enfermos y 90 son diagnosticados, pues la sensibilidad es del 90%. Padre, así se obtiene el valor de sensibilidad. Pero para esto yo ya debo tener seleccionados quiénes están enfermos y quiénes no. Esto se hace en estudios de laboratorio. ¿Sí? En estudios de laboratorio tengo población que ya probé que son sanos y otros que ya probé que están enfermos porque yo los infecté o por lo que sea. Y entonces pruebo a la prueba. Y los que sea capaz de detectar, pues ese es el valor de sensibilidad. Probar a la prueba no tiene chiste. Bueno, sí tiene chiste, es muy interesante, pero nosotros vamos a trabajar con los valores ya preestablecidos de sensibilidad, es decir, en el mundo real, un veterinario común tiene una prueba diagnóstica y debe saber cuánto es la sensibilidad de esa prueba diagnóstica. Porque a partir de este conocimiento nosotros podemos ya intuir el valor de la prevalencia real. Por ejemplo, aquí la prueba diagnóstica dice que son positivos estos, pero también estos me está acarreando a un montón de individuos falsos positivos. Y para fines prácticos, mi interpretación de la prevalencia de la enfermedad es que hay 135 individuos enfermos de un total de 1000. Es decir, de acuerdo a mi prueba diagnóstica, la prevalencia de la enfermedad es de 13.5%. ¿Si lo siguen? Pero aquí estoy incluyendo a todos estos que no están enfermos. Pero yo no veo lo que pasa en medio. Yo veo esto y esto. Adentro no lo veo. Son individuos que parecen sanos. Y entonces la prueba diagnóstica nos da como positivos. Pero estos también parecen sanos, aunque estén enfermos o infectados. ¿Sí? Entonces le atinó a estos, pero esto le falló. Es una prueba 90% sensible. Se le están yendo estos que me los da como negativos, más los que realmente son negativos o están sanos, 865. ¿Sí? Entonces se equivoca aquí y acá. Esta prueba genera, por su sensibilidad, ojo, y por la prevalencia de la enfermedad, la prevalencia real es del 10%, la prevalencia aparente es del 13.5%. Entonces, me está dando una diferencia de 3.5%, que ni siquiera corresponde a estos, sino que es estos menos estos. ¿Okay? Entonces, la sensibilidad es así, ¿no? A sobre A más C, A sobre A más C, 90 sobre 100. Ahora, quiere decir que los individuos que están enfermos y salen positivos a la prueba son verdaderos positivos. Los individuos que dan positivos
a la prueba, pero están sanos, son falsos positivos. Y este es el total de positivos a la prueba. Ojo, este es el total de enfermos, pero este es el total de positivos a la prueba. Con estos valores yo calculo prevalencia. No me queda de otra. ¿Ok? Y tenemos los falsos negativos, es decir, individuos enfermos, pero que no son identificados por la prueba diagnóstica. ¿Sí? Y tenemos los que la prueba diagnóstica sí identifica, los sanos, que son verdaderos negativos. Y este es el total de negativos, total de sanos, y este es el total de individuos. Bueno, otra característica de las pruebas diagnósticas es su especificidad. Es la capacidad que tienen las pruebas diagnósticas para identificar a individuos negativos dentro del total de los individuos sanos o proporción de individuos negativos del total de sanos. Por lo tanto, si tenemos este cuadro, pues el total de individuos negativos sanos se refiere a D y del total de sanos es B más D, como vamos a ver aquí. Es decir, habla de los negativos, la especificidad se refiere a de todos los sanos, cuántos son identificados como negativos. Todos los sanos son B más D y D son todos los negativos. Entonces la especificidad se calcula con D sobre B más D. Entonces la especificidad, en el mismo ejemplo, ¿sí? Son 855 negativos identificados del total de los sanos. 855 entre 900 es igual a 0.95. Aquí la especificidad resultó más alta que la sensibilidad, que era del 90%. Es la misma, son los mismos resultados. ¿Sí? Bueno, vemos otra vez positivos, verdaderos positivos, falsos positivos, totales positivos, negativos, falsos negativos, verdaderos negativos, total de negativos. Pero esto es lo que vemos. ¿Sí? La prueba dice que tenemos 135 positivos, 865 negativos, pero B mil individuos, por lo tanto la prevalencia aparente es A más B sobre N, que es 134, no es un error verdadero, 135 entre 1000 es igual a 0.135 y si lo multiplico por 100 es el 13.5%. Esto es la prevalencia aparente. Esto es lo que yo veo normalmente cuando hago una prueba. Sale negativo y no, pues no está infectado, no está enfermo. Según la prueba, con una sensibilidad del 90% y con una especificidad del 95%. Si la sensibilidad y la especificidad varían, esta prevalencia varía. O sea, si uso una prueba con una sensibilidad y una especificidad diferente, va a diferenciar, va a haber un resultado diferente en la misma población con otra prueba. ¿Sí? Lo que ocurre en realidad es esto, porque lo sabemos nosotros. 100 enfermos de 1000, de 1000 aparentemente sanos, ¿sí? Porque había 900 sanos, pero aparentemente ahí está mal, es un total de 1000, no es de sanos. Son aparentemente sanos porque no sabemos, pero en realidad son 100 enfermos de 1000 en total, ¿sí? Y aquí está el total, que es N, o sea, A más C, que son los enfermos, 100 entre 1000 es igual a 0.10 o el 10%. ¿Por qué existe esta diferencia? Bueno, existe esta diferencia por lo que estábamos mencionando, ¿sí? Porque las pruebas no son 100% infalibles. Pueden detectar a individuos en diferentes condiciones de estatus de salud sin que esto necesariamente sea eh, real, sea cierto, ¿sí? Y aquí tenemos otra característica que nos va a ayudar a entender un poquito esto. El valor predictivo positivo. Bueno, sensibilidad y especificidad son fijas, siempre ocurren en una prueba diagnóstica, pero dependiendo la prevalencia de la enfermedad, o sea, cuando la enfermedad es más frecuente o menos frecuente, cambia su valor predictivo, es decir, su capacidad de acierto del total, la misma prueba. Una prueba que en condiciones de alta prevalencia se comporta bastante bien para decirme cuáles son los animales enfermos, puede modificar muchísimo su valor predictivo cuando la prevalencia de la enfermedad baja.
cuando es más rara, cuando es más difícil de encontrar. Son capacidad que tienen las pruebas diagnósticas de identificar individuos sanos del total de positivos o proporción de sanos del total de positivos. Entonces, en nuestro cuadro que ya conocemos, el valor predictivo positivo se refiere a esto, es decir, cuántos de los enfermos son diagnosticados del total de positivos, ¿sí? O sea, A sobre A más B. ¿Qué proporción de A más B es A? Que es diferente a la sensibilidad, que era para abajo, ¿sí? Igual la especificidad, que era hacia arriba. Y aquí, valor predictivo positivo es esto, y podemos ya intuir que el valor predictivo negativo. Bueno, aquí está el resultado con los mismos datos que estábamos trabajando. 90 de 135.666, el número de la bestia, dicen, ¿no? 66%. En términos prácticos, ¿qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que solamente está identificando a 2/3 partes de los enfermos. Si esta prueba se usara para decidir a quién mandar al rastro, estaríamos mandando al rastro a una tercera parte de animales que no necesariamente están infectados o enfermos, ¿sí? Ese es el riesgo de esto. Este es el valor predictivo negativo, ¿sí? D sobre C más D, es decir, la capacidad que tiene la prueba diagnóstica de identificar como negativos a los animales que están sanos, ¿sí? D sobre C más D. Si ponemos aquí los cálculos en nuestro mismo ejemplo, pues D es 855, C más D es 865. Vemos que el valor predictivo negativo es muy alto, ¿sí? Porque la prevalencia es del 10%. Cuando esta prevalencia cambia, esto también puede cambiar. ¿Cómo podemos conocer la prevalencia real? Bueno, si tenemos una prevalencia aparente, como nuestro ejercicio que decíamos que era, vamos a hacerlo aquí, si lo queremos hacer como porcentaje, aquí sería prevalencia aparente menos especificidad, perdón, más especificidad menos 100, pero podemos trabajarlo como proporción, entonces sería menos 1 sobre sensibilidad más especificidad menos 1. Entonces tenemos, cambiando los datos de nuestro ejercicio, 135 más 0.95 menos 1 es 0.85, ¿sí? Y 90 de sensibilidad más 95 de especificidad menos 1 también es 85. Bueno, aquí es 0.085 y aquí es 0.85. Si divido esto entre esto me da 0.10, el 10%, la prevalencia. Pero de todas maneras no me saca el problema. Yo ya sé que, aunque mis pruebas diagnósticas me digan que la prevalencia es del 13.5%, ya sé que en realidad es del 10%. Qué bueno. Pero no me resuelve el problema de quiénes son los que realmente están enfermos. Eso sigo sin saber, ¿sí? Bueno, las pruebas diagnósticas son importantes en la toma de decisiones, estrategias de prevención, control y erradicación, y son útiles para determinar la frecuencia y la causa de la enfermedad. Esto es un poquito de por qué pasa lo que pasa. Estas son las curvas que veíamos hace rato. Hay una línea divisoria entre un resultado positivo y negativo. Esto es cuando tenemos una prueba que es 100% exacta, o sea, que sí es 100% sensible y 100% específica, que, que encuentra todos los animales que están infectados y los identifica claramente de los no infectados. Pero las pruebas pocas veces se comportan así. Hay pruebas que nos dicen que tienen esa sensibilidad y especificidad, que bueno, pero en la vida real casi siempre hay cruces, ¿sí? Porque hay animales que pudieron haber estado enfermos en un momento y que ya no lo están, y viceversa. Animales que tal vez están sanos, pero van camino a enfermarse. Y eso hace que haya cruces, eso hace que haya falsos negativos y falsos positivos. Por no hablar de, vamos, de vacunación, exposición a los agentes. No estoy enfermo, pero estuve expuesto, etc. Sí, pruebo inmunidad materna. Entonces, sí. Bueno, existe esto que se conoce como pruebas en serie.
Las pruebas en serie me permiten que pruebas con una sensibilidad y una especificidad, sobre todo una sensibilidad muy alta, identifiquen animales sospechosos, ¿sí? Y que a partir de estos animales sospechosos yo pueda hacer una segunda muestra a esos animales. Esto baja costos, porque a lo mejor no puedo muestrear con la primera prueba tamiz a todos, perdón, con la prueba que es mucho mejor a todos, sino que utilizo un poquito de ambas. ¿Sí? Primero una prueba que es muy sensible, aunque sea poco específica, y luego una prueba que sea más específica para ayudarme a que no se vayan tantos animales, por ejemplo, al rastro, ¿no? Tenemos aquí 98 de sensibilidad y una especificidad del 95 y luego en la segunda uno del 99 con la prevalencia del 10%. ¿Sí? Entonces, vamos a suponer que tenemos 10,000 animales, de los cuales 1,000 están infectados. Entonces, uso una primera prueba, ¿sí? De 98, 90, perdón, 98 y 95. Entonces, tengo el 98% de sensibilidad, me da este número de 1430. Y aquí se me están yendo, como es el 98, pues el 2%, 20 animales que salen negativos, ni modo. Tomo esta línea de arriba, ¿sí? Estos 1430, me los llevo acá y los someto a una pregunta, a una segunda prueba ahora con el 95%, perdón, el 98% de sensibilidad y el 99% de especificidad. Entonces, aquí está el 98 de sensibilidad, ¿sí? De las 980 que estaban aquí, esto porque lo traje así, aquí están, 980, las vuelvo a someter a una segunda prueba y el 98% de ellas, que son 960, salen positivas a ambas. Esta sale aquí negativa, sigue habiendo otras 20 vacas o animales que no son identificados, y con la especificidad que aquí eran del 95% de 9,000, son 8,550 y todavía se me iban por ahí 450, que son las que pasamos para acá. ¿Ok? De estas 450 en la segunda prueba, el 99 son identificadas, o sea, de las 450, 446, y solo se van 5. ¿Sí? Y eso hace que tenga aquí 965 animales, por ejemplo, de 1430 que se están yendo, que están siendo eliminados o lo que sea, ¿no? ¿Cuántos animales se quedan todavía infectados? Bueno, se quedan los 20 de aquí más los 20 de acá. Ni modo, ¿sí? No puedo evitarlo. Tendría que hacer una siguiente prueba pero de todas maneras, por lo pronto yo ya bajé los costos, usé solamente 10,000 pruebas aquí y 1,400, 11,400, en lugar de haciéndolo en paralelo, o sea, a todas las poblaciones animales aplicar las dos pruebas. ¿Sí? Aquí está en paralelo. ¿Sí? Y bueno, valor predictivo negativo 100. De todas maneras, bueno, aquí ya lograría yo bajar a cero, no se queda ningún animal, pero tendría que aplicar 10,000 pruebas de cada uno, ¿sí? Para hacerlo a todos los animales. Y aún así, me sale un número bastante elevado de 8,570 animales. Y todavía quedan 20 animales, o sea, solamente puedo reducir de 40 a 20. Esto vamos a hacer unos pruebitas con WinEpi. ¿Sí? WinEpi nos permite identificar también sensibilidad, especificidad de cada una de las pruebas y podemos ver las diferencias en paralelo. Yo creo que nos vamos directamente allá, WinEpi, porque aquí estamos viendo por los resultados. Sí, vamos a ver. Mm,
Bueno, entramos aquí en español y vamos a donde dice diagnóstico. Dice evaluación de prueba. Nivel de confianza, vamos a manejarlo en porcentaje. Prueba evaluada. Nosotros lo evaluamos en filas, ¿está bien? La prueba de oro en columnas. ¿Qué quiere decir prueba de oro? Bueno, pues ¿cómo sé que los animales realmente están enfermos? Bueno, a esos animales ya los identifiqué a través de aislamiento, por ejemplo, a la gente. Entonces, vamos a seguir aquí y vamos a hacer el mismo ejercicio. Vamos a trabajar con una confianza del 95%. Tenemos prueba evaluada. ¿Cómo eran los datos? Habíamos puesto finalmente. Eran 90 y 45. Son 90 enfermos, 45 sanos. Negativos eran 10 y 855. 10 y 855. Bueno, aquí tenemos esto. La prueba tiene una sensibilidad del 90 y una especificidad del 95, como habíamos dicho. El valor predictivo positivo es de 66.7. La prevalencia real es del 10%, la prevalencia aparente es del 13.5%. ¿Sí? Bueno, ¿qué pasa con esta misma prueba cuando la prevalencia es más alta? Es decir, cuando en lugar de tener 100 enfermos, tengo 200 enfermos. Vamos a decir aquí, para mantener esta proporción, vamos a movernos a 180. Aquí serían 20. Este, pues tenemos 900. Ahora serían 800 por 605. Son 720 aquí. Entonces aquí arriba son 2.05, son 40. Sí. Bueno, aquí la prevalencia la subimos al doble. ¿Sí? Y entonces tenemos una prevalencia real de 20.8, pero la prueba diagnóstica nos da una prevalencia, ¿cómo se llama? Es que le puse una especificidad del, no está mal ahí. A ver, 800 por punto 95 es igual a 700. Es que 760, perdón. 760, ya, ahora sí. Sensibilidad del 90, especificidad del 95. ¿Sí? Y la prevalencia aparente es de 22.22%, ¿sí? Pero la prevalencia real es del 20%, es decir, el resultado se parece más a la realidad. Vemos que el valor predictivo positivo subió 81.8, ¿sí? Y el valor predictivo negativo bajó un poquito, pero quiere decir que con una prevalencia alta los resultados son razonablemente buenos. Bueno, pensemos ahora
que en lugar de tener el 10% de prevalencia o el 20%, como vimos ahorita, pensemos que tenemos el 1% de prevalencia. Es una enfermedad muy poco frecuente. Con 1000 animales, el 1% son 10 animales enfermos, ¿sí? Es decir, identificaríamos 9, ¿no? Quiero 9, y aquí se nos iría 1. No quiero 10, quiero 1, ¿sí? Y entonces quiere decir que aquí tendríamos el 99%, es decir, 99, bueno, en 990, mejor dicho, 990 por punto 95. Es decir, tendríamos 940 animales, 940 animales, ¿sí? Y arriba tendríamos 50 animales. Es la misma población, es la misma enfermedad, es la misma prueba, ¿sí? Y eh, aquí tenemos estos resultados. El valor predictivo positivo es del 15%. ¿Qué quiere decir 15%? Porque solamente de los 59 identificados, solo 9 realmente están enfermos. Se equivoca mucho la prueba cuando una prevalencia está baja. Estos ejercicios uno los puede hacer varias veces y siempre nos dan resultados similares. Una prueba diagnóstica muy buena en una etapa de abundante prevalencia, cuando generalmente empezamos a combatir las enfermedades y porque están ahí presentes y con mucha frecuencia las encontramos fácilmente. Pero si vamos teniendo éxito en los programas de control, vamos a disminuir la prevalencia. Esa es la idea de un programa de control, reducir la prevalencia hasta probablemente erradicar la enfermedad. Pero conforme más nos vamos bajando la prevalencia, a la misma prueba diagnóstica le cuesta mucho trabajo identificar a los animales o a los individuos que están enfermos, ¿sí? Es menos probable. Entonces, una muy buena prueba diagnóstica puede funcionar muy bien en buenas, en alta presencia de enfermedad, en alta prevalencia, pero cuando la prevalencia baja, esa prueba diagnóstica ya no se comporta igual. Necesitamos cambiar de prueba o cambiar de estrategia para ir muestreando, ya no aleatoriamente, sino estratégicamente, específicamente donde creemos que es más probable encontrar a los animales enfermos. Es una muy breve embarradita. El viernes, como les propuse, para aquellos que quieran, porque ya no tengo problemas ni con la luz, ni con la computadora, ni con el internet, vamos a hacer unos ejercicios de esto que vimos, ¿sí? Vamos a hacer ejercicios, sobre todo de sensibilidad y especificidad, porque esto nos ayuda a entender por qué muchas veces los programas de control y de erradicación, sobre todo, fracasan. Si no cambiamos la estrategia, difícilmente vamos a obtener un resultado óptimo. Por eso a veces cuesta mucho trabajo hacerlo entender a las autoridades y sobre todo también, pues hay intereses de por medio. ¿Sí? Hay laboratorios que promueven técnicas y dicen, no, vamos a seguir con esta, ¿no? Pero aquí es importante irlos convenciendo, o si ustedes trabajan ya dentro de un laboratorio de pruebas diagnósticas, pues convencerlos de la importancia de ir buscando técnicas que sean más sensibles y más específicas. Y después vamos a ver cómo podemos cambiar sensibilidad y especificidad, jugar con ellas un poquito y ir mejorando los valores predictivos y por lo tanto la eficiencia de los programas de vigilancia, de diagnóstico, de control y de prevención de enfermedades. Bueno, preguntas, dudas, comentarios. No, No. Bueno, es bueno saberlo. Una disculpa de nuevo por todas las fallas técnicas de hoy y yo espero que el viernes no los tengamos. Recuerden que he estado leyendo en redes comentarios de que los estamos obligando a ir en vacaciones a clases. No es obligatorio, es simplemente una propuesta para tratar de recuperar un poquito el tiempo, que el viernes nos veamos, solamente el viernes. Las vacaciones oficialmente comienzan el lunes.
Este viernes es feriado, pero vamos a pellizcarle unas poquitas horas en la mañana para terminar, hacer unos ejercicios de esto y también ver lo que yo les había dicho. Empezaremos con los ejercicios, pero vemos cómo van sus trabajos. Si quieren, si ustedes gustan, los comentamos, resuelvo dudas, para que ya cuando los entreguen en enero, pues todo esté bien y ojalá todos puedan exentar. Bueno, pues agradezco, y nos vemos entonces el viernes para los que quieran. ¿Sale? Sí, doctor. Gracias. Yo tenía una duda. Bueno, no una duda yo, Sí. sino en el grupo habían puesto que hasta cuándo tenían la fecha límite para entregar las tareas y los trabajos que habían quedado. Hasta el primer día hábil de enero, Ok, el 5 de enero, gracias. pero temprano. Pero Yo antes voy a para pedir. tener la evaluación, ¿no? Sí, sí, porque si no me van a decir, Mucho trabajo. están todas las tareas y todos los trabajos, ¿cuántos saqué, no? Entonces, espérenme, Sí, déjenme revisarlos. Si me los van mandando antes, mejor. Y si sí, me doctor. mandan así un mensaje de, esto es ya todo lo que tengo, órale, ¿no? De todas maneras, yo recibo el lunes, hasta, digamos, esta hora más o menos, lunes a las 10 de la mañana, lo voy a poner en la plataforma, el lunes 5 de enero a Ok, las ok. de la mañana, y yo me dedico ese día íntegro a revisar, calificar todo lo que va de llegado, ya con las últimas entregas que hayan hecho, y ya les presento una propuesta de calificación. Si están de acuerdo y la aceptan, me avisan, y si dicen, no, no, yo, qué bueno que sí pasé, pero quiero tener más, quiero presentar examen, pues ya, nos ponemos de acuerdo, ¿sale? Sí, doctor, muchas gracias. Por nada, que les vaya muy bien. Nos vemos el viernes. Por nada, Kevin.